de qué hablar. Y también hay que recordar, Melba, tú estabas una muchachita muy chiquitica en el 2002, cuando un día como hoy falleció Joaquín Balaguer Ricardo. Yo no había nacido. No, tú no habías nacido en el mundo del entretenimiento y de la televisión. Exactamente. Entonces ya se cumplen en el día de hoy 19 años del fallecimiento de Joaquín Balaguer Ricardo, un político, eminente político de la República Dominicana, que tiene muchas historias, tanto con sombras, con luces. Digo eminente porque obviamente no hay forma de hablar de la historia de la República Dominicana, de la política del país, sin mencionar a Joaquín Balaguer. No hay forma. Fuera de lo negativo, muchísimas cosas negativas, muchísimas sombras, y obviamente los 12 años, cuando estuvo con Trujillo después y muchísimas otras cosas. Pero hay que recordar, murió y ese día trajo mucha tristeza para mucha gente en la República Dominicana. Para otros quizás alegría, pero sí hubo una gran parte del país que estuvo triste. Sí, claro. Mira, me cuentan, yo no recuerdo, no tengo ese recuerdo, pero me cuentan de que se hizo un gran velatorio, creo que fue en Bonao, donde asistió prácticamente todo el país. Hubo un tramo de la carretera Duarte donde fue prácticamente obstruido, donde se movió mucha gente al velatorio. Además de esto, hay muchísimas anécdotas, muchos refranes que vienen de Joaquín Balaguer, y como tú mencionabas, fue la mano derecha de Trujillo, donde muchos académicos tienen muchas teorías también acerca de Joaquín Balaguer. Producción nos tiene algo preparado de la vida de Joaquín Balaguer, así que veamos. Escuchemos, adelante. Un día como hoy del 2002, falleció a los 95 años el expresidente Joaquín Balaguer Ricardo, quien gobernó la República Dominicana por 22 años, de los cuales 12 fueron de forma ininterrumpida, desde el 1966 al 1978. Tras la muerte del nonagenario, su organización política, el Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, ha caminado hacia la disipación. En las recién pasadas elecciones del domingo 5 de julio, el Partido del Gallo Colorado sacó sin alianzas 1.80% según la Junta Central Electoral, lo que lo deja fuera de la categoría de partido mayoritario. Los mandatos del también abogado y escritor están marcados por luces y sombras. Se caracterizó por realizar un programa de construcción de puentes, viviendas, monumentos e hidroeléctricas. Sin embargo, fue criticado por represiones y asesinatos durante los llamados 12 años. El primer gobierno de Balaguer llegó en 1960, cuando tomó la presidencia en sustitución de Héctor Bienvenido, hermano de Rafael Leónidas Trujillo, luego de que la Organización de Estados Americanos, OEA, convenciera al dictador de que no era apropiado tener a un miembro de su familia como presidente. Comenzó los conocidos 12 años, en 1966, cuando derrotó al profesor Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en las elecciones del 1 de junio. El tercer mandato fue entre 1986 y 1996, cuando ganó a Jacobo Magluta, candidato también del PRD. Después de 10 días hospitalizado por una úlcera sangrante, quien fuera presidente de la República Dominicana en 7 ocasiones distintas, se encontraba durmiendo serenamente, cuando los monitores registraron un cambio del ritmo cardíaco. Según el médico Luis Rojas, finalmente, a las 4:30 hora local, se certificó su muerte. El coche fúnebre en que llegó el cadáver iba conducido por el dueño de la prestigiosa funeraria local, en la que fue embalsamado, el potentado Fernando Redondo. En el control del tumulto se fajaron personalmente el jefe de los guardaespaldas del presidente de la República, Pepe Goico, el director de la Defensa Civil, el almirante Lora Salcedo, y el mayor general Pedro Candelier, director de la Autoridad de Tránsito, entre otras autoridades. Hoy, en el show de Nelson, recordamos el fallecimiento de Joaquín Balaguer Ricardo. No es privilegio de la edad, sino de la cuna. Nacemos honestos, como se
se nace criminal o como se nace artista. Cuando me refiero a esta sociedad viciosa, no aludo al uso de los narcóticos, al uso o al abuso de las drogas. Aludo a otras drogas peores, la venalidad, el soborno, la contumelia, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y el saqueo descarado del erario público. Ahí está, ahí estuvo Balaguer, Joaquín Balaguer, 95 años duró de vida, pero él fue candidato presidencial en el 96 y murió en el 2002. O sea, al 89 años, el hombre estaba como candidato presidencial. Claro que sí. Que en el 96 fue que ganó Leonel con ayuda de Balaguer, después de un cambalache que le hizo a Peña Gómez. Exacto. Hablando de historia. Eso te iba a decir también, que hay mucha intriga y hubo mucha enemistad en cuanto a los reformistas y en ese entonces los PRDistas, porque decían que Peña Gómez era quien había ganado, que querían dividir entonces los 4 años en dos, y ahí hubo un cambalache. Fue una propuesta de Balaguer, porque era muy tigre. Sí, Balaguer. sí. Balaguer pierde en el 94 de Peña Gómez. Pero él tenía el poder en ese momento y le dice a Peña Gómez, mira, los dos sacamos 1 millón de votos, vamos a dividirnos. Entonces se dividieron 2 años él. Los 2 primeros Los míos. 2 primeros míos. Los 2 primeros míos. Y ya luego Peña Gómez, si entraba a gobernar sin elecciones, iba a ser un problema. Claro. Como que, bueno, entrar a gobernar, que a cambiar sin elecciones. Y Peña Gómez solicitó que se hagan elecciones mejor en el 96. Y ahí entonces Balaguer fue que dijo una frase, hablando de frases de Balaguer, que no coman arroz blanco, que coman berenjena, mandando a votar por Leonel Fernández, ya porque Juan Bosch ya no podía, Juan Bosch de hecho murió un par de años después de esas elecciones, y entra Leonel, y con el apoyo de Balaguer es que entonces gana Leonel Fernández, dentro de las tantas cosas que dijera Balaguer. Claro que sí, no, y Balaguer es como tú dices, es parte de la historia de la política dominicana. No fue nada fácil salir de Trujillo. No, un dictador entonces, también. Exacto, entonces inmediatamente él asumir ese poder, pero no solamente eso, en los 80 también, donde se vivió el más grande auge del mundo del narcotráfico, y luego en los 90, entonces con las deportaciones, con el asunto de las gangas, que eran muy famosas en ese entonces, entiendo de que no fue nada fácil para él y que aportó mucho de verdad a la historia dominicana. Aparte de que obviamente hay sus sombritas por ahí. Sí, sí, pero ¿qué pasa? y como también hay luces, hay sombras, hay luces, o sea, tú mencionabas lo del entierro que fue multitudinario, gracias, y que incluso ahí vemos personas llorando por él, pero también quería resaltar que tú mencionabas, lloraron por Trujillo, Melba, imagínate. exactamente, o sea, que dentro de todo lo malo, algo positivo se sacó del tiempo que estuvo Balaguer, de todos esos tiempos en los que estuvo en el poder. Y tú mencionabas también lo brillante que era, y leí por ahí que era, así como mencionaban, mano derecha de Trujillo, pero también era como un protegido de Trujillo. Claro, o sea, ¿cómo lograr que por encima de todos los demás, Trujillo fuera como que bueno, por decirlo de alguna manera, con él con respecto a cómo trataba a los demás? Claro. O sea, ahí se puede notar una opinión, entonces. Exactamente. Y resaltarlo dentro de todos los demás que estaban. Sí, Balaguer fue presidente títere en su momento. De hecho, en el momento que se ajusticia a Trujillo, como digo yo, matamos a Trujillo, Balaguer era el presidente en ese momento, tiene que salir por los cambios que hubo, ya todo lo que vino, y luego en el 66, destacar desde mi punto de vista y en consulta con conocidos de la historia, en el 66, para poder restablecer un poco la tranquilidad del país, Balaguer era prácticamente el único que podía, porque Juan Bosch no pudo, saliendo ya de la tiranía de Trujillo, el poder que tenían los militares, la persecución, todo el desastre que había en el país, y duró apenas 7 meses. Luego entonces todo lo que pasó, y ya la guerra de abril del 65, y luego en el 66 Balaguer entonces toma, pero de ahí se van esos 12 años de tiranía,
como también la pasó con Trujillo, pero él pudo hacer el crossover de ser un tirano que la gente quería, más que a Trujillo. Y yo digo algo, mi opinión personal. La gente dice, sí, pero que él construyó esto, e hizo aquello, e hizo lo otro, pero él gobernó más de 20 años. Obviamente algo se va a hacer, porque el país el país produce. Entonces algo se hace. Realmente yo creo que hay muy poco que agradecer realmente a Balaguer. Sin embargo, era una persona brillante, ensayista, escritor, muchos libros que dejó, escribió, hubo uno que dejó con una página en blanco sobre algunos asesinatos que hubo, como el de Narcisazo, el de Orlando Martínez, entre otros, que nunca se determinó exactamente lo que pasó. Wessing también, entre otras cosas. Y yo sé, chicos, que ustedes tienen muchas anécdotas porque ustedes vivieron esa etapa, ¿verdad? Esa época. Ustedes estaban ahí. Yo estaba muchachito cuando murió Balaguer. ¿Qué te pasa? No, ¿le contaron? No. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos. Sí, déjalo ahí. Para que llevemos este baile bien. Para que no me saquen empezando el programa, ¿verdad? Claro, que yo les decía entonces que sé que tienen muchas anécdotas más que contar, pero vamos a una pausa porque tenemos muchísimo contenido en el día de hoy que compartir con la gente. Si me dejan, sigo hablando. Tenemos que hacer como una extensión del programa de hoy. Se detiene en la puerta de mi despacho, sin vergüenza. Nosotros continuamos con más anécdotas de Balaguer. Quédese ahí, o de Nelson. ¿Pero para dónde va? ¿Aquí entonces? Sí. Ajá.